10 de la mañana del 17 de septiembre de 1944. Miles de aviones aliados cruzan el Canal de la Mancha. Desde las bases de Inglaterra despegan transportes, planeadores y cazas de escolta. El cielo de los Países Bajos comienza a llenarse de paracaidistas. Había comenzado la Operación Market Garden, una de las mayores operaciones aerotransportadas de la historia. Esta operación había sido diseñada por el mariscal británico, Bernard Montgomery, con la finalidad de cruzar el río Rin y abrir una autopista directa hacia el corazón de Alemania. La operación tomó la forma de una combinación de dos operaciones militares. La primera maniobra era la Operación Marquette, el componente aerotransportado. Esta operación consistía en que 3 divisiones de paracaidistas debían capturar intactos una serie de puentes clave en Eindhoven, Nimega y Arnhem, tras las líneas alemanas. Los paracaidistas de la 101 División Aerotransportada estadounidense descenderían en Eindhoven. Las unidades de la 82 División Aerotransportada descenderían en los alrededores de Nimega. Mientras que los paracaidistas de la Primera División Aerotransportada británica y de la Primera Brigada de Paracaidistas polacos descenderían al oeste de Arnhem. Mientras las fuerzas aerotransportadas capturaban los puentes, simultáneamente debía iniciar la Operación Garden. Esta operación consistía en que el 30 Cuerpo británico avanzaría por una única carretera, enlazando puente tras puente, hasta llegar al último objetivo, el puente de Arnhem. Si todo salía según lo planeado, esta doble maniobra concebida como un solo golpe decisivo, evitaría meses de combates y aceleraría el colapso de Alemania. Por otro lado, tras la retirada alemana de Normandía, todas las fuerzas en el sector se encontraban desgastadas y en plena reestructuración. Al noreste de Arnhem, muy debilitada, se encontraba el segundo Cuerpo Panzer SS, bajo el mando del SS Obergruppenführer Wilhelm Dietrich. Este cuerpo estaba conformado por la 9ª División Panzer SS Hohenstaufen, al mando temporal, del SS Obersturmbannführer Walter Harzer, y por la 10ª División Panzer SS Frundsberg, al mando del SS Brigadierführer Heinz Harmel. Sus 2 divisiones Panzer se encontraban seriamente debilitadas, muy por debajo de sus efectivos. Tras la retirada de la bolsa de Falaise, habían sufrido pérdidas devastadoras, y la mayoría de sus blindados se habían perdido o quedado inoperativos durante la retirada hacia el este. Para el 17 de septiembre, ambas divisiones no sumaban más de 9.000 soldados. El segundo Cuerpo Panzer SS se encontraba en reserva bajo el comando de las Fuerzas Armadas de los Países Bajos. Los británicos, de alguna forma, sabían de la presencia de tropas Panzer en la zona. Informes de inteligencia, interceptaciones y fotografías aéreas señalaban actividad blindada alemana cerca de Arnhem. Sin embargo, los altos mandos británicos subestimaron esos informes e ignoraron las advertencias, considerándolas exageradas o poco fiables. Se asumió que las divisiones Panzer estaban demasiado debilitadas para representar una amenaza seria. Tras despegar de Inglaterra por la mañana, aproximadamente 2 horas después, alcanzaron sus zonas de lanzamiento. En cuestión de minutos, miles de paracaidistas comenzaron a saltar sobre sus objetivos, descendiendo tras las líneas alemanas en una de las mayores operaciones aerotransportadas de la guerra. Los primeros paracaidistas británicos descendieron al oeste de Arnhem, cerca del pueblo de Wolfeze. Sin embargo, desconocían la presencia de tropas alemanas en el sector. Estas unidades pertenecían al 16º Batallón de Reemplazo y Entrenamiento, al mando del SS Sturmbannführer Joseph Sepp Kraft. Este batallón SS, que había llegado a la zona de Wolfeze apenas unos días antes, contaba con aproximadamente 450 hombres. En su mayoría eran jóvenes reclutas sin experiencia en combate, que se encontraban realizando su entrenamiento básico, cuando se vieron sorprendidos por la ofensiva aliada. Esta unidad no había sido detectada por la inteligencia británica, por lo que su presencia tomó por sorpresa a los paracaidistas, que no esperaban encontrar resistencia organizada en la zona.
el SS Sturmbannführer Kraft actuó de inmediato. Mandó patrullas de reconocimiento hacia las zonas de salto. Movió a sus compañías hacia el este, alejándose de los paracaidistas. Estableció una línea de bloqueo aprovechando el terraplén y los espesos bosques. Dividió a sus hombres en pequeños grupos con muchas ametralladoras, y ordenó disparar a ráfagas cortas desde posiciones ocultas, para simular que eran una fuerza mucho mayor. La situación se agravó más para las tropas británicas, cuando comenzaron a fallar las comunicaciones por radio. Las interferencias y los problemas técnicos dejaron a los batallones prácticamente incomunicados entre sí. Por otro lado, más al sur, los estadounidenses de la 82 División descendieron al sureste de Nimega, cerca del pueblo de Groesbeck. Y más al sur, la 101 División descendió al norte de Eindhoven, cerca de los pueblos de Son y Begel. Al oeste de Arnhem, el mariscal de campo, Walter Model, en su cuartel general en el pueblo de Oosterbeek, observó cómo los paracaidistas británicos descendían peligrosamente cerca de su posición. En un primer momento, Model creyó que lo buscaban y que lo querían capturar. La sorpresa fue total. Model tuvo que evacuar a toda prisa hacia el cuartel general de Wittrich, en Doetinchem. Al llegar a la zona, el segundo cuerpo Panzer SS de Wittrich quedó bajo el control operativo del grupo de ejércitos B, bajo las órdenes del mariscal de campo Model. En cuestión de minutos, Model y Wittrich comenzaron a organizar una respuesta inmediata, para contrarrestar la ofensiva. Rápidamente, movilizaron las unidades disponibles del segundo cuerpo Panzer SS, estableciendo un plan defensivo para contener a las fuerzas aerotransportadas, antes de que pudieran consolidar sus posiciones. Model, al quedar al mando de todas las fuerzas en el sector, por el otro lado, ordenó al teniente general, Hans von Tettau, formar su grupo de combate, con todas las unidades de instrucción que tenía a mano en el oeste. El objetivo que tenía Model era de atacar en pinza a los británicos desde ambos sectores. El Kampfgruppe von Tettau se formó con la escuela de suboficiales de Arnhem de las SS, con un batallón holandés voluntario SS, por un regimiento de instrucción de la Luftwaffe, entre muchas y otras unidades. Por otro lado, gracias a la reacción del batallón de Kraft, los británicos se estancaron, y Wittrich ganó tiempo para organizar la defensa de Arnhem. Como las fuerzas alemanas aún se encontraban en plena reorganización, las divisiones Hohenstaufen y Frundsberg tuvieron que actuar con lo que tenían disponible. Por estos motivos, rápidamente, se reorganizaron en grupos de combate improvisados, y se dirigieron a sus objetivos. Los grupos de la Hohenstaufen, bajo las órdenes de Harzer, se encargarían de contener y defender Arnhem. Mientras que las fuerzas de la Frundsberg, al mando de Harmel, debía desplazarse con rapidez hacia Nimega, para bloquear el avance aliado desde el sur. Durante la tarde, el SS Sturmbannführer, Ludwig Spindler, comandante del regimiento de artillería de la 9ª División SS, recibió la orden de establecer una línea de bloqueo, al oeste de Arnhem, para evitar que el grueso de las tropas británicas llegase al puente. El Kampfgruppe Spindler se ubicó detrás de las fuerzas del batallón de Kraft. Esta fuerza formó parte de la unidad de barrera Harzer, una línea defensiva destinada a proteger la ciudad. El bloque de Harzer, conformado en su mayoría por tropas de la Hohenstaufen, recibieron durante las horas apoyo del personal del ejército, del personal de la Luftwaffe, de tropas de cañones de asalto, entre otras unidades. El primer y el tercer batallón británico de paracaidistas intentaban avanzar por las carreteras del norte y del centro, mientras que el segundo batallón progresaba por el sector sur, pegado a la ribera del río Rin. Horas después, las tropas del segundo batallón, al mando del teniente coronel John Frost, aprovechó el hueco defensivo en la ruta sur, antes de que las fuerzas de Harzer pudieran cerrar el perímetro completamente. Avanzaron casi sin ninguna oposición, hacia el puente de Arnhem. El fallo de las radios británicas, irónicamente, ayudó a mantener su avance en secreto durante las primeras horas críticas. Durante la tarde, las unidades de Kraft comenzaron a replegarse de manera ordenada, y terminaron integrándose a la línea defensiva de Harzer.
Ante la demora de las tropas de Harmel, y consciente de la necesidad de obtener información inmediata, poco antes del anochecer, Wilhelm Dietrich tomó una decisión urgente. Ordenó al 9º Batallón de Reconocimiento de las SS desplazarse hacia el sur, para realizar tareas de reconocimiento en el sector de Nimega. Este batallón, al mando del SS Hauptsturmführer Viktor Eberhard Grabner, era la unidad con mayor movilidad, y la mejor equipada dentro de la Hohenstaufen. A las 20 horas del 17 de septiembre, poco después de que las tropas de Grabner cruzaran el puente, los hombres del 2º Batallón británico de Frost llegaron y aseguraron el extremo norte del puente de Arnhem. Casi al mismo tiempo, llegaron las primeras unidades de Harmel al sector. Estas eran unidades del 10º Batallón de Reconocimiento de las SS, reorganizadas como el Kampfgruppe Brinman. Una hora después, iniciaron los primeros enfrentamientos por el extremo norte del puente. Esta acción sirvió para que Harzer confirmara que el puente estaba efectivamente bloqueado. Por estos motivos, envió refuerzos a la zona. Al ver que el puente estaba bloqueado, Dietrich ordenó a Harmel que no perdiera tiempo, y que se dirigiera a Pannerden, para cruzar el río y entrar a Nimega desde el noreste. Durante toda la madrugada, las fuerzas de Harmel se trasladaron hacia la zona, y trataron de cruzar el río, utilizando un transbordador. Para la mañana del 18 de septiembre, más al sur, la 82 División Aerotransportada estadounidense había tomado la colina de Groesbeck y el puente de Grave. Mientras más al sur, las fuerzas de la 101 División y el 30 Cuerpo británico ya habían enlazado. Sin embargo, se habían detenido debido a que los alemanes habían destruido el puente de Son. Rápidamente, los ingenieros habían empezado a trabajar en un puente provisional. Al norte, los combates continuaban en el sector occidental de Arnhem, intensificándose a medida que ambas fuerzas intentaban consolidar sus posiciones. Durante el día, continuaron descendiendo más tropas de paracaidistas británicas. Aproximadamente 2000 paracaidistas de la 4ª Brigada aterrizaron bajo fuego intenso del Kampfgruppe von Tettau. La llegada de estos refuerzos se vio dificultada por el clima y la creciente resistencia alemana, lo que impidió que pudieran avanzar para socorrer al batallón de Frost. Durante la mañana del 18 de septiembre, al detectarse la presencia de las primeras unidades de Harmel en Nimega, el 9º Batallón de Reconocimiento SS, al mando de Grabner, recibió la orden de regresar de inmediato a Arnhem. El SS Hauptsturmführer Viktor Eberhard Grabner, recientemente condecorado con la Cruz de Caballero, era considerado un oficial duro y agresivo. Siempre tenía esas ganas de destacar frente a los demás, y demostrar su valía frente a sus superiores. Esa mañana, desde el sur, con un exceso de confianza y subestimando las fuerzas de Frost, se lanzó al ataque con sus 22 semiorugas blindadas, decidido a abrirse paso. Las ametralladoras alemanas abrían fuego mientras avanzaban, pero al mismo tiempo, los proyectiles británicos caían desde los edificios, impactando directamente sobre los techos abiertos de las semiorugas que avanzaban por el puente. Las granadas y el fuego de las ametralladoras británicas convirtieron la situación en una masacre. De los 22 vehículos, 12 fueron destruidos y quedaron ardiendo sobre el puente, creando una barricada de hierro que bloqueó el paso durante días. El propio Grabner murió en el asalto. Su cuerpo nunca fue identificado con certeza, debido a la intensidad del fuego y las explosiones. Los supervivientes que lograron retroceder, se refugiaron en una fábrica de ladrillos al sur del puente. Para Dietrich, la muerte de Grabner y la destrucción de su unidad, no fue solo una baja más, fue la pérdida de su mejor unidad de reconocimiento. Al ver los restos humeantes, desde su puesto de mando, Dietrich tomó una decisión radical que sentenció a los hombres de Frost. Rápidamente, se inició un bombardeo contra sus posiciones. Por la tarde, las primeras unidades del Kampfgruppe Naust atacaron las posiciones de Frost. Las demás tropas británicas incomunicadas, al mando del general Roy Urquhart, continuaron resistiendo durante el resto del día.
Para el 19 de septiembre de 1944, las divisiones del 30 Cuerpo de Ejército finalmente lograron cruzar el puente provisional de Son, tras casi 36 horas de retraso. Para entonces, las tropas de Harmel ya habían establecido una cabeza de puente en Nimega, desplegando sus grupos de combate con el apoyo del Kampfgruppe Henke. Más al norte, los paracaidistas de la Cuarta Brigada continuaban desembarcando, pero la zona de aterrizaje estaba siendo barrida por el fuego alemán. Los británicos se vieron obligados a luchar por sus vidas tan solo al tocar tierra, perdiendo gran parte de su equipo pesado. Mientras tanto, las otras fuerzas británicas en el área comenzaban a quedarse sin municiones, ya que numerosos lanzamientos de suministros estaban cayendo detrás de las líneas alemanas. Aún en esas condiciones, 4 batallones británicos lanzaron un ataque desesperado con el objetivo de abrirse paso hasta el puente de Arnhem. Sin embargo, fueron detenidos con violencia por las posiciones defensivas de Spindler y por los cañones de asalto del Kampfgruppe von Eichborden. En las calles estrechas de la ciudad, los británicos avanzaron bajo un devastador fuego cruzado, que los fue desintegrando a medida que intentaban progresar. Las bajas fueron tan elevadas, que aquellos batallones dejaron de existir como unidades efectivas. Solo pequeños grupos lograron retirarse hacia Osterbeek. El puente defendido por Frost quedó desde ese momento completamente aislado. Al finalizar el día, el segundo batallón seguía siendo la única fuerza aliada que resistía dentro de Arnhem. Para entonces, los alemanes ya no intentaban capturar a los hombres de Frost, sino buscaban destruirlas bajo los escombros. Comenzaron a disparar proyectiles de alto explosivo contra las plantas bajas de las casas, derrumbando edificio tras edificio, y sepultando a muchos defensores británicos. El 19 de septiembre de 1944, el tercer día de la operación, es considerado por numerosos historiadores como el momento en que el plan británico en Arnhem colapsó de forma irreversible. Para el 20 de septiembre de 1944, más al sur, las tropas del 30 Cuerpo de Ejército lograban enlazar finalmente con los paracaidistas de la 82 División estadounidense. Estas fuerzas habían lanzado múltiples ataques contra los grupos de combate de Harmel, pero habían sido rechazados. En el extremo norte del puente de Arnhem, los hombres de Frost continuaban resistiendo los constantes ataques y el fuego de la artillería alemana. La situación para los británicos era crítica, debido al elevado número de heridos y a la creciente escasez de municiones. Durante uno de los enfrentamientos, el teniente coronel Frost resultó herido. Ese mismo día, el segundo batallón negoció una tregua de 2 horas para evacuar a los heridos, incluido Frost, hacia hospitales bajo control alemán, donde quedaron como prisioneros de guerra. Más al sur, sobre el río Val, finalmente llegó los botes de lona que durante tantas horas habían estado esperando. A las 15 horas, un batallón de la 82 División cruzó el río en 26 botes, al oeste del puente de Nimega. La travesía fue difícil, ya que los estadounidenses no estaban familiarizados con el diseño de los botes británicos. Ante la falta de algunos remos, algunos soldados utilizaron la culata de sus fusiles. Bajo un intenso fuego alemán, apenas la mitad de los botes logró alcanzar la orilla opuesta. Los hombres que consiguieron cruzar avanzaron de inmediato, y tras recorrer unos 200 metros de terreno abierto bajo fuego alemán, lanzaron el asalto contra el extremo norte del puente. Las fuerzas alemanas se retiraron de ambos lados del puente, el cual fue ocupado rápidamente por los paracaidistas y por las fuerzas del 30 Cuerpo británico. El puente fue finalmente tomado por los aliados, después de 4 días de combate. Al día siguiente, el 21 de septiembre, continuaron los últimos combates por el puente de Arnhem. Los británicos quedaron divididos en pequeños grupos, y resistieron hasta agotar sus últimas municiones. Durante la mañana, las fuerzas del Kampfgruppe Naus fueron reduciendo uno a uno los focos de resistencia. Al mediodía, finalmente, los alemanes recuperaron el extremo norte del puente.
Los supervivientes, gran parte de ellos heridos, fueron tomados prisioneros. Los hombres de Frost habían peleado y resistido durante 88 horas, sin recibir ningún refuerzo. Al retomar el control del puente, inmediatamente los ingenieros alemanes comenzaron a retirar los restos carbonizados para reabrir el paso. Esto permitió que las fuerzas alemanas se desplazaran hacia el sur, y reforzaran a sus unidades en Nimega. Al oeste, las tropas de la primera división aerotransportada británica, aún cercadas, continuaron resistiendo los intensos contraataques alemanes. Tras un retraso de 2 días por mal tiempo, las tropas de la primera brigada de paracaidistas polacos llegaron finalmente a la zona de Arnhem, aterrizando por la tarde cerca de Driel, al sur del Rin. Los polacos esperaban cruzar el río para ayudar a los británicos, pero descubrieron que el transbordador que debían usar había sido destruido. La situación empeoró cuando los restos del 9º Batallón de Reconocimiento de las SS comenzaron a atacarlos desde la fábrica de ladrillos y desde las alturas, inmovilizándolos en el barro bajo un intenso fuego alemán. Con el puente de Arnhem ya bajo control, muchos tanques alemanes se desplegaron al sur, hacia el pueblo de Elst, para formar una barrera de acero que impidiera que los tanques británicos del 30 Cuerpo llegaran a Arnhem. El avance aliado se estancó, apenas a 10 kilómetros al sur de Arnhem. La carretera discurría sobre un terraplén elevado, lo que convertía a las columnas en blancos fáciles para los cañones de 88 milímetros, y los tanques de las fuerzas de Harmel. Para el 22 de septiembre, el 30 Cuerpo de Ejército Británico había recorrido aproximadamente 98 kilómetros desde su línea de partida. Todo su recorrido fue conocido por los estadounidenses como la carretera del infierno. Al norte, el asedio de Osterbeek se intensificó. Harzer concentró todas sus fuerzas contra el perímetro del general Urquhart, mientras que desde el otro sector, el Kampfgruppe von Tettau aumentaba la presión sobre las posiciones británicas. En la orilla sur del río, los paracaidistas polacos del general Sosabowski, que habían saltado el día anterior, intentaban establecer contacto con los defensores de Osterbeek. Los polacos planearon cruzar el río Rin esa noche con sus tropas, pero la falta de botes adecuados, y el intenso fuego de las ametralladoras alemanas, frustraron la mayoría de los intentos. Solo unos pocos polacos lograron cruzar. Por otro lado, el 30 Cuerpo de Ejército continuaba estancado en los combates de Elst. La situación empeoró cuando los alemanes lanzaron contraataques sobre su retaguardia, logrando cortar temporalmente sus líneas de suministro, y dificultando aún más el avance aliado. Para el 23 de septiembre de 1944, la situación pasó de ser una batalla de movimientos a una batalla de aniquilación por agotamiento. Los repetidos intentos de los polacos por cruzar el río motivaron que las tropas alemanas dedicaran el día a tratar de despejar a los británicos, que se encontraban en la orilla norte del Rin. Los británicos resistieron los repetidos ataques, sufriendo numerosas bajas, e infligiendo igual cantidad a las fuerzas de Wittrich. Al final del día, el 30 Cuerpo se encontró fragmentado en 3 unidades. Las fuerzas que pretendían continuar avanzando hacia el norte, las tropas que fueron desviadas hacia Driel, y las fuerzas que debieron volver hacia el sur para recuperar los tramos de pista, conquistados por los alemanes. Para la mañana del 24 de septiembre, 60 tanques pesados alemanes Tiger llegaron a manos de Model. Al oeste de Arnhem, se hizo un nuevo intento para rescatar a las tropas restantes británicas. Con las escasas provisiones y armamentos, los británicos creían que era solo cuestión de tiempo que los alemanes ocuparan el caldero por completo. Al día siguiente, el 25 de septiembre, finalmente, Urquhart y su primera división aerotransportada recibieron la orden de retirada. Sin embargo, la división tuvo que esperar a que cayera la noche para intentar cruzar el Rin. Durante el día, los alemanes formaron 2 grupos de combate, que atacaron a los británicos desde el oriente. La división inició la retirada a las 22 horas.
más de 2.398 soldados lograron atravesar la orilla sur del río, entre ellos el mayor general, Urquhart. Al día siguiente, el 26 de septiembre, aún quedaban miles de hombres en el lado norte. El fuego alemán impidió que cruzaran el río, por lo que tuvieron que rendirse. La primera división aerotransportada había saltado con más de 10.000 hombres. De estos, 1.485 murieron, y 6.414 fueron capturados. Los objetivos de la Operación Market Garden no se cumplieron. Los aliados fracasaron en su misión de retener una cabeza de puente sobre el Rin, tampoco lograron rodear la línea Sigfrido, ni estaban en condiciones de intentar un avance por el Ruhr.